Audiolibro Un curso de milagros. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. 3. El Dios de la enfermedad. Punto 7. Cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio. Y la enfermedad es una ilusión. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te conozco, conozco tu valía por ti, y esta valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra no es idólatra, ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré simplemente porque solo tengo un mensaje y ese mensaje es verdad. Tu fe en Él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. No recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios. Y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz, pero no antepongas otros dioses a él, o no podrás oír. Dios no tiene celos de los dioses que inventaste, pero tú sí. Quieres conservarlos y servirles porque crees que ellos te hicieron a ti. Crees que son tu padre porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. Y cuando parezcan hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los sustitutos con los que lo has intentado suplantar no son nada. Dicho llanamente, pues, puede que creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darte cuenta de esto, sanas. Oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al intentarlo te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es eterno y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Si Dios no tiene más que un solo hijo, no puede haber más que un solo Dios. Compartes la realidad con Él porque la realidad no está dividida. Anteponer otros dioses a Él es anteponer otras imágenes a ti mismo. No te das cuenta de cuánto caso haces a tus dioses y de cuán alerta te mantienes en defensa de ellos. No obstante, existen únicamente porque tú los honras. Honra solo lo que es digno de ser honrado y tendrás paz. La paz es el legado de tu verdadero Padre. No puedes engendrar a tu Padre y el falso Padre que inventaste no te procreó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser temible. Has elegido tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre y debido a ese miedo has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes de ser útil y a la perfecta ayuda de la que dispones.
Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz. Y este altar está en ti porque Dios lo puso ahí. Su voz todavía te llama a retornar y las oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él, pues puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. De hecho, eso es lo que tendrás que hacer si renuncias a Él tú mismo. Pues si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, no lo has aceptado. Y si lo has aceptado, te postrarás ante Él y lo adorarás porque fue concebido para reemplazar a Dios. Él es la creencia de que puedes elegir que Dios es real, si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad. Está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. 4. El fin de la enfermedad. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que tú inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de Él porque no le puede reconciliar, porque no se puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas harás que sea real para ti, pero si te niegas a adorarlo sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá de la nada de donde provino. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí ante ti, lista para ser aceptada, pero para aceptarla tienes que primero estar dispuesta a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad como lo que es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones, porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. No se puede percibir a la filiación como parcialmente enferma porque percibirla de esa manera es no percibirla en absoluto. Si la filiación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha división porque ello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente está fuera de control. Estar fuera de control significa que se ha perdido la razón y en ese caso la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente la percibes como algo que funciona erróneamente. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para sustentarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, son respectivamente leyes
que no se pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley y es por lo tanto caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación acata las leyes de Dios perfectamente y lo caótico carece de significado porque Él no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla pues no están ahí y tú no puedes dársela. No eres libre de renunciar a la libertad, solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos, tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada, excepto las leyes de Dios, han existido jamás y nada, excepto su voluntad, existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad, y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías solo con que estuvieras dispuesto a verlo tal como es. En ese caso no verías nada en absoluto y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello, hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando desistas de ellas. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él es el ser propietario de algo equivale a compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ellas estableció el universo tal como este es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan a la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada más. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un estado de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión, puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos, enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad, la cual él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra, porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. En muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa
de manera que los rayos nunca pueden olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí, aunque sin ser vistos. Al percibir la chispa sanas, mas al conocer la luz creas. Es en el proceso de retomar. No obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque lo que queda de la llamada es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. 5. La negación de Dios. Los ritos del dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. Entre ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a él. La depresión significa que has adjudicado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que es, no se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad, y en este sentido el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba lo opuesto de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque no cabe la menor duda de que eres capaz de pensar que puedes y creer que lo has hecho. Mas no te olvides de que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección, y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyas tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría feliz. Negar la chispa